Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más del curso de Reforma Íntima, dictado desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy con la clase 19, El Sendero del Bien. Este curso hacemos parte de él, miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, la Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca, más otras personas que también están participando de diferentes ciudades de Colombia y de otros países del mundo. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento, para lo cual les pido que se unan conmigo de pensamiento y sentimiento, para elevar al Padre esta solicitud, esta petición de apoyo de esta reunión, especialmente inspiración para Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido, para que nos transmita esto que con tanto cariño ha preparado y que nosotros seamos ese auditorio, ese terreno propicio para que sus enseñanzas, cual semilla, penetren en el fondo de nuestra psiquis, de nuestra mente, de nuestras emociones y puedan dar frutos. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a la clase del curso de Reforma Íntima, curso práctico, El Sendero del Bien. Ya prácticamente nos queda pendiente una sola clase para concluirlo y hacer el receso de fin de año, ¿no? Hasta que lo reiniciemos en enero de 2023. Lo estaremos anunciando oportunamente. El Sendero del Bien. Linda imagen que nos invita hacia la luz. Luz divina de la cual procedemos, de donde emana todo. Es una representación gráfica. Hay una escala con sus peldaños, con su trayecto que hay que seguir en nuestro sendero evolutivo. Como decía Tomás de Aquino, en este proceso de retorno a Dios, ya que de Él hemos emanado, de Él en forma elemental y simple, empezamos a tomar contacto con la parte, el principio material en el universo. Se ha iniciado hace mucho tiempo nuestro proceso evolutivo, quién sabe hace cuánto, todas las etapas, todos los pasos, todos los escalones y procesos por los que hemos pasado hasta llegar a la etapa nominal imperfecta actualmente en la que nos estamos desenvolviendo hacia estados cada vez más evolucionados. Entonces, con la ayuda de esta presentación, vamos a organizar un poco las ideas de la propuesta y, como todos los estudiosos de la espiritualidad y de la ética y de las enseñanzas morales, el mayor desafío para todos nosotros es el de aplicar lo que sabemos, porque como espíritas podemos tener mucho conocimiento, hay mucha literatura, muchos libros, muchas conferencias, cursos, talleres, centros espíritas, instituciones, congresos, seminarios, encuentros, y a lo largo de los años indudablemente vamos acumulando un bagaje de conocimiento de distintas fuentes que tienen la ventaja de la concordancia, porque esto fue uno de los puntos que defendió el codificador del espiritismo, Allan Kardec. Destacó la concordancia entre las enseñanzas procedentes del mundo espiritual a través de distintos medios, viniendo mensajes de distintos espíritus, recibidos los mensajes en distintos centros en la época de Kardec, y coincidente en muy buena parte con la extensa literatura mediúnica psicografiada por Chico Javier, Divaldo Pereira Franco
Ivonne Moral Pereira y otros. Entonces, esa es una de las fortalezas que nos da la doctrina espírita, o que tiene la doctrina espírita, de que a través de distintos medios, en distintas épocas, en distintas instituciones, los espíritus siguen complementando las enseñanzas que hoy conocemos como doctrina espírita. Pero de todas maneras sigue estando allí presente el desafío de aplicar lo que sabemos, que ese puede decir el punto crítico, así como esa imagen de ese hombre que salta sobre un precipicio de un extremo a otro en un punto radical, ¿no? Que lo lanza a otro horizonte. Y podemos pensar y decir que llega el momento en que somos desafiados a llevar a la vivencia todos estos conocimientos, enseñanzas y orientaciones. Y a lo largo de nuestra vida vamos encontrando diversas escuelas. La escuela del hogar, que es la primera escuela del alma, la escuela propiamente dicha, el colegio, la universidad y finalmente la sociedad con sus instituciones educativas nos van inculcando una serie de principios, valores, enseñanzas, eh, ideologías también. Es inevitable a veces caer en medio de una serie de ideologías de la cultura occidental o de la cultura oriental. Pero allí vamos encontrando una serie de normas, principios, valores, y allí sí entra en juego lo de las costumbres de los pueblos y de las civilizaciones que no siempre coinciden de una civilización con la de otra o de un país con otro. Y encontramos en estas instituciones, encontramos en contacto con la vida social, la vida pública, cuando ya empezamos a tener el llamado uso de razón, a medida que vamos creciendo, nos vamos encontrando con una serie de reglamentos, de leyes, de normas y de principios a los cuales debemos someternos o podemos rebelarnos, no someternos a los mandamientos, a las leyes de las naciones, de los países, los reglamentos de las instituciones, por ejemplo, el reglamento de una escuela, de un colegio, de una universidad, el reglamento o los estatutos de un centro espírita, los reglamentos y las normas que rigen, por ejemplo, el tránsito, y así estamos rodeados de todas estas reglamentaciones que el hombre mismo ha elaborado, a pesar de que pudieran ser imperfectos, pueden estar inspirados por lo alto en algunos casos, en el caso de las revelaciones, pero que sirven para regular un poco o también en gran medida, digamos, la vida social, porque somos tan disímiles, tan diferentes y tan dispares los unos de los otros, que tiene que haber normas, códigos de conducta que se han dado a través de la historia, como el código de Hammurabi, que es una revelación, las inspiraciones de Confucio y Lao Tse en esa civilización oriental es una revelación, el grupo de los filósofos clásicos es otra revelación, el hinduismo inspirado, recibido por inspiración por los swamis, los yogis, los iniciados, los iluminados, y en especial Buda, el mazdeísmo, recibido en inspiración por Zoroastro, el islamismo, recibido por inspiración en buena medida por Mahoma y consignado en el Corán. Así que, como hemos dicho en tantas otras exposiciones y clases y conferencias, Dios siempre ha tenido en cuenta el proceso evolutivo de la humanidad y nos ha enviado en su debido momento aquellos mensajeros, mediums, inspirados, iluminados, maestros, iniciados, a que fueran los canales para recibir todas las normas de conducta, la orientación para encaminar, digamos, la vida social y la vida individual, familiar y personal. Aunque poco a poco estos códigos hacia atrás pues fueron muy imperfectos, tuvieron mezcla de dogma
de ritualismo, simbolismo, misticismo, esoterismo. Y afortunadamente se fueron salvando, se puede decir, los principios esenciales, y es como lo que ha sucedido dentro del cristianismo, que la enseñanza pura de Jesús de Nazaret, su ejemplo, su vivencia, sus palabras, fueron siendo enmarañados y complejizados a través de los siglos por la liturgia, los ritos, los símbolos, los altares, las jerarquías y todas esas normas que poco a poco fueron como que ahogando un poquito o en gran medida en algunos casos la enseñanza pura del Maestro Jesús. Y la doctrina espírita pretende, y es un propósito señalado por los espíritus y por Allan Kardec, quitar a la enseñanza de Jesús en el sentido moral todos aquellos elementos que se fueron agregando dentro de la religión dogmática y tradicional para quedarse solamente con la enseñanza esencial, que es el cristianismo esencial y puro. Entonces Kardec tuvo esa sabiduría de tomar el código de conducta de Jesús para presentarlo como el fundamento moral de la doctrina espírita. Y estamos acostumbrados, como hemos dicho, a las tres revelaciones dentro de la línea judeocristiana espírita, podríamos decir, con Moisés, los 10 mandamientos, Jesús, la ley de amor, de justicia y de caridad, y la doctrina espírita como una enseñanza recibida, dictada colectivamente y recibida colectivamente, resumiendo la enseñanza moral y espiritual de todo lo que procede del mundo espiritual, ¿no? Para orientar al ser humano. Entonces, tampoco se puede decir que la doctrina espírita, digamos, tenga toda la verdad, pero tiene muy buena parte de la verdad y la ha colocado en el sendero de la ciencia, la filosofía y la moral, despojándola del rito, la jerarquía, los símbolos, la liturgia, los altares, las imágenes y todo esto del culto exterior, culto externo. Entonces, muchas revelaciones han estado presentes a través de la historia, muchos códigos de conducta, y encontramos en el centro espírita una escuela del alma también, así como el hogar es la primera escuela del alma. El colegio y la universidad también lo son. Y para nosotros los espíritas, llegar al centro espírita y conocer la doctrina espírita es una escuela del alma más avanzada, más concreta, más esencial, abarcante. Entonces, hemos tenido normas, pautas, principios encaminados a la conducta, al buen comportamiento, a la vivencia, a la convivencia y encaminadas hacia nuestro crecimiento espiritual. Que los hayamos acogido o los hayamos rechazado o los hayamos tergiversado o los hayamos violado o no le hayamos dado cumplimiento, ya queda en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque aquellos misioneros, medium, iniciados, inspirados, cumplieron su papel, imperfecto, por supuesto, y llegamos entonces, queda en manos de nosotros aplicar lo que sabemos, lo que la doctrina espírita nos enseña, y también otras doctrinas espiritualistas que tienen ciertos puntos de contacto con el espiritismo. Y tampoco se puede decir que el espiritismo ya es lo último que va a llegar a la humanidad. Seguirán llegando enseñanzas, doctrinas, orientaciones, cuando el ser humano esté preparado para ampliar y profundizar y dar el paso siguiente. Pero el paso para nosotros actualmente, es la doctrina espírita, con sus innumerables enseñanzas. Y encontramos que el espiritismo es la ciencia del alma, o una de las ciencias del alma. No podemos decir la ciencia del alma, no, es una de las
ciencias del alma. Y como nos orienta, pues es una filosofía de vida. Es un compendio de conocimientos que en la medida en que los asimilamos, se van constituyendo en una filosofía, pero a veces se desvía hacia una ideología. Pero la filosofía de vida que conocemos dentro del espiritismo es bastante clara, bastante directa, sin mucho adorno, sin rebusques, y nos habla claramente. También es una ética comportamental, porque todas estas enseñanzas concluyen en el buen comportamiento, nos invitan al buen comportamiento. Y los espíritus han retornado una y otra vez a través de los dictados psicográficos y psicofónicos para mostrarnos cuáles son las consecuencias del no buen comportamiento, o sea, las consecuencias del mal comportamiento, cómo van a tener su repercusión tanto en el mundo espiritual como en la futura reencarnación, la siguiente reencarnación. Y como dijimos, está basado en una moral universal que aquí en el planeta Tierra se llama cristianismo. Pero la palabra cristianismo pues ha sido utilizada en distintos contextos y en distintas aplicaciones. Entonces, para uno, cristianismo es catolicismo, para otros, cristianismo es iglesias evangélicas, y para nosotros el cristianismo quiere decir el código de moral universal, que en nuestro mundo, por Jesús, por Cristo, se llama cristianismo, pero en otros mundos y en otros planetas tendrá otra denominación, de pronto alusiva al hombre que lo representó de una manera clara, profunda, directa y en grado sumo, como lo hizo Jesús aquí en nuestro mundo. Pero es una moral universal aplicable en cualquier planeta, en cualquier galaxia y en cualquier ámbito del universo. Cualquiera que sea el nombre que se le quiera poner, el bien siempre va a ser el bien y el mal siempre va a ser el mal, en un sentido esencial, ¿no? Entonces, hacemos conciencia de todas esas normas, pautas, enseñanzas, reglamentos, leyes, y se desarrolla poco a poco en nosotros la intención de cumplir, digamos que con todas esas enseñanzas para una buena relación con la familia, con el prójimo, con el vecino, con la sociedad en general, pero que para subir esa cuesta, esa reforma íntima que está representada aquí como una lucha, un esfuerzo que hay que seguir cuesta arriba llevando una inmensa roca. De pronto la imagen es exagerada, pero nos da la idea de que tiene que haber una disposición, una voluntad de la reforma íntima que se nos propone, un propósito y una decisión. Sí, porque podemos tener la conciencia de que hay que reformarse íntimamente y hay que hacer el bien. Podemos tener la intención, de allí van a ser una disposición, pero si no funciona la voluntad, podemos iniciar y reiniciar una y otra vez, así como se reinicia un computador, un portátil, un teléfono, etcétera. Y digamos que tiene que haber una voluntad firme porque nuestra voluntad flaquea, es muy variable, no es muy estable, que digamos, aunque haya personas que sí tienen una fuerza de voluntad firme y bien encaminada. Tiene que entonces existir ese propósito y tomar la decisión de cuándo vamos a hacer el inicio de este proceso de reforma íntima, de crecimiento espiritual, evolución y un camino, pero que debe ser sostenido con persistencia, aunque en un principio tengamos altibajos. Podemos creer que avanzamos, podemos tener retrocesos, impactos, dificultades que se van presentando a lo largo
de ese mismo camino. Entonces, el sendero del bien a que se refiere esta clase tiene que ver con nuestro proceso que seguimos, y como decía San Buenaventura, itinerario de la mente hacia Dios, ¿no? Que para nosotros consistiría en que hemos llegado a una doctrina que nos da una información, nos brinda una información y todos los días estamos incrementando esa información que va generando un conocimiento de las realidades espirituales, los fundamentos que nos brinda la doctrina espírita. Y ese conocimiento poco a poco se va produciendo en nosotros una maduración y una comprensión de qué es la vida espiritual, cuál es nuestra naturaleza espiritual y hacia dónde debemos encaminarnos. Entonces, con esa comprensión, eso se va produciendo una asimilación que va más allá de la simple información, llenar una caja de puros datos, porque así podría tomarse, llenar nuestra caja cerebral de una cantidad de información y de datos, conocimiento, pero poco a poco se va dando la comprensión y la asimilación. Y eso debe llevarnos necesariamente a una aplicación y a una vivencia de todas las enseñanzas. Esto sería aplicable a cualquier doctrina, a cualquier religión, filosofía espiritualista, etc. El sendero del bien con la información, el conocimiento, la comprensión, la asimilación, aplicación y vivencia dentro de esa X religión, X doctrina, X filosofía. Y se mira como un ideal, pues llegar a la vivencia de eso. Y esa vivencia tiene que, en un sentido práctico, tenemos que encontrarla tarde o temprano. Porque después de haber vivido, realmente no vale la pena, después de haber vivido 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, en este mundo material, la vida tan difícil, después de tanto problema, sufrimiento, enfermedades, luchas, dificultades, éxitos, fracasos, aprendizajes, durante 90 años, no se justifica que lleguemos al mundo espiritual sin haber alcanzado la aplicación y la vivencia. Entonces, uno se hace ese llamado, ¿no? Esa meditación de que, bueno, después de haber luchado tanto tiempo, incluso como le sucedió a algunos espíritas que desencarnaron y llegaron al mundo espiritual con las manos vacías, porque se llenaron de información y conocimiento y comprendieron y divulgaron y todo esto, pero no se dio el cambio profundo, el cambio esencial. Y lloraron y sufrieron y se cayeron en depresiones y en lamentaciones, en estados de turbación, etcétera, durante muchos años, lamentando el tiempo perdido. Entonces, sería lamentable que después de, repito, haber pasado 90 años en este mundo de expiación y de prueba, con tantos problemas, dolores, enfermedades y sufrimientos, luchas, fracasos, enfermedades, pago de impuestos, hacer filas, pasar por todas las edades, resulta que teniendo el conocimiento no hayamos llegado a la aplicación y a la vivencia. Para no perder entonces la reencarnación en el tiempo que nos queda, tenemos que, digamos, esforzarnos en esa vivencia, la vivencia. Y como habíamos dicho, que la participación en el movimiento espírita no se convierta como en un asistencialismo, creyendo que haciendo asistencia social y obras benéficas, que es bueno hacerla, por supuesto, pensemos que allí estamos reformándonos, porque se puede hacer muchas actividades asistenciales, un activismo espírita, podríamos llamarlo así, activismo espírita, pero que no se esté descuidando la transformación moral, la transformación espiritual en ese sendero del bien. Por lo tanto, resumiendo un poco
el cuadro anterior, el espiritismo es una doctrina informativa, ilustrativa, esclarecedora, educativa, orientadora, consoladora. Es importante este punto. Una doctrina consoladora por las enseñanzas y esperanzas que nos da. Sabemos lo que nos espera, esperanzadora. Nos despierta la conciencia, el despertar de la conciencia y el crecimiento de la conciencia. Es una, por supuesto, una doctrina comportamental o vivencial. Entonces se habla, por ejemplo, en algunas corrientes actuales del despertar de la conciencia y la expansión de la conciencia, que confunden con llenar la caja cerebral de una serie de informaciones sobre la vida en otros mundos sin tener pruebas básicas fundamentadas de que eso es así. Probablemente sí es así, pero expandir la conciencia no consiste en llenar la mente y el cerebro de muchas otras informaciones, porque hay la conciencia intelectiva y no hay que confundirla con la conciencia moral, porque la conciencia intelectiva puede crecer, pero una conciencia profunda es una conciencia de carácter moral, comportamental y vivencial. Recordemos entonces esa escala simbólica elaborada por Allan Kardec a partir de las enseñanzas de los espíritus superiores que dictaron todos estos aspectos y capítulos. Los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, los espíritus del segundo orden, los espíritus buenos, y lo alto de la escala, los espíritus del primer orden, que son los espíritus puros, los espíritus perfectos. Recordando lo que entendemos por lo que comenta el propio Allan Kardec, de que los grados de perfección pueden ser varios, ¿no? Pueden ser múltiples, ¿no? Entonces hay varios grados de perfeccionamiento y grados evolutivos. Aquí hemos encontrado un viejo texto elaborado por Emmanuel y dictado a través de Chico Javier, para referirse a los grados evolutivos desde el punto de vista del cuerpo espiritual, el periespíritu, el psicosoma. Entonces, en los animales hay un periespíritu y Emmanuel lo llama subforma humana, es decir, está por debajo de la forma humana. Protoforma humana son los humanoides, los primates superiores. El psicosoma primitivo en los hombres salvajes. Después, evolucionando, está el psicosoma inferior, hombres animalizados que habitan en la Tierra. Multitudes de hombres animalizados aún están en la Tierra, que tienen un primitivismo moral y un primitivismo espiritual, aunque físicamente, biológicamente, genéticamente, ya tienen una estructura de ser humano. Pero viendo todos los desastres que se dan en la humanidad actual, vemos que muchos de estos seres se comportan así porque están en el nivel del psicosoma inferior, hombres animalizados. Y después viene una generalidad que es el psicosoma normal, que es el que podríamos decir tenemos los hombres normales, la gran mayoría de nuestra humanidad. Pero también, como vimos en la clase anterior, pueden convivir en la Tierra al mismo tiempo almas metanormales, que su periespíritu, y más que el periespíritu, el propio espíritu, es en un estado ya superior, pero su periespíritu, Emmanuel lo denomina psicosoma superior, almas metanormales, más allá del estado común o general de la humanidad. Las almas sublimadas, que los espíritus utilizan la palabra angelitud, pero recordemos que no se refiere a los ángeles como fueron representados desde la antigüedad, en la Edad Media y en el Renacimiento, como seres humanos con alas de pájaros.
porque las alas en los ángeles no es que tengan alas propiamente, ¿no? Sino una representación de su capacidad de elevación. Y se toma la palabra angelitud porque no se encuentra, y para que lo entienda toda la humanidad, otra palabra para decir que después del estado humano en el que estamos transitando, iremos pasando lentamente a esos estados elevados. Entonces, esto a título de ejemplo para ver la escala que hemos recorrido, e incluso hacia abajo, dice Manuel, hay otros estados que empiezan pues en las formas, digamos, vegetales, podríamos decir, el reino vegetal, e incluso en los virus, en donde, según el ingeniero Hernán Guimarães Andrade, en su libro La teoría corpuscular del espíritu, postula ya de que el principio espiritual empieza a tomar contacto evolutivo ya en la etapa viral, en la etapa de los virus, una etapa muy, muy elemental, muy inconsciente, muy primitiva. Y allí vamos evolucionando hacia la angelitud, pasando por la etapa hominal en la que nos encontramos. Dice Juana de Ángelis en el libro Conflictos Existenciales, Evolución del Principio Espiritual. Todo esto para ver de dónde venimos y empalmarlo con el sendero del bien. Dormido en el mineral, lentamente exterioriza las energías que aglutinan las moléculas, lo cual amplía sus posibilidades en el despertar del vegetal, cuando crecen los recursos de la sensibilidad. Es decir, que el principio espiritual duerme en el mineral, cosa que todavía no comprendemos muy bien, pero que Nani Guimarães Andrade lo asocia más que todo a la estructura del virus, ¿no? Digamos, en la etapa viral, en donde ya hay como una especie de previda, como de organización molecular, y eso sirve de imantación al principio espiritual que ya queda asociado allí. Entonces, en el vegetal ya empieza a despertar la sensibilidad a fin de liberar los instintos en el tránsito animal y despertar las facultades de la inteligencia, de la razón y de la conciencia en la etapa humana para avanzar hacia la conquista de la intuición que se produce en el periodo angélico. Entonces podríamos decir, tomando este término prestado de la religión, el periodo angélico al cual algún día entraremos y tiene también su propia escala, ¿no? Es lógico que tenga grados evolutivos, así como el periodo hominal en el cual nos hemos demorado tanto tiempo, tiene sus grados transitorios, evolutivos hacia la etapa siguiente. Dice Juana de Ángeles, debido a los cientos de millones de años que transitan las experiencias rudimentarias, el principio espiritual transfiere naturalmente de una etapa hacia la otra las conquistas logradas, ampliando las posibilidades de desarrollo en la etapa siguiente, donde superan las exigencias anteriores y graba las nuevas adquisiciones. Entonces, por eso nosotros todavía traemos de la etapa animal muchos estados ancestrales, ¿no? Atávicos, ¿no? Que por eso nos comportamos como nos comportamos, en una especie de primitivismo moral y espiritual, porque todavía eso se transfiere y se manifiesta en las presentes reencarnaciones, pero se van ampliando en la siguiente etapa nuevas posibilidades donde deberemos ir superando las exigencias anteriores, porque es que lo que se adquiere durante la etapa animal son unas exigencias para la sobrevivencia. Pero en la siguiente etapa, que es la hominal en la cual estamos, se supone que debemos ir superando esas fijaciones y esos automatismos y todos esos mecanismos hacia nuevas adquisiciones. Y dice que en la transición
de las experiencias animales hacia el ciclo de la humanidad, durante mucho tiempo tiene lugar la fijación de los instintos y los automatismos fisiológicos que se transfieren para el sustento de la existencia. O sea, hay unos automatismos fisiológicos que se mantienen, que fueron adquiridos y desarrollados en la etapa anterior. Mientras surgen las facultades superiores de la vida, entonces allí es a lo que nos están invitando las religiones, las filosofías morales y espirituales, y más concretamente la doctrina espírita, a el desarrollo de las facultades superiores, las virtudes, las cualidades que vimos en la clase anterior, que se encargarán de librarse de los constreñimientos penosos del primitivismo. Entonces, por supuesto que en la medida en que se van desarrollando las virtudes y cualidades, nos vamos liberando de todas esas automatismos anteriores. Y entonces, en el proceso antroposociopsicológico de la evolución, el principio espiritual adquiere experiencias, emociones y conocimientos a través del tránsito por los diferentes reinos de la naturaleza, en contacto con los cuales se desarrollan los recursos divinos que en él se encuentran en germen. Pero ¿cuáles son esos recursos divinos y por qué dicen como que recursos divinos? Porque están sembrados, anidados, grabados de alguna manera que no comprendemos en las profundidades del alma, en las profundidades del ser, pero que van despertando poco a poco. Pero ya en esta etapa que vamos adquiriendo un cierto grado de conciencia moral, tiene que entrar a jugar papel la voluntad, la decisión, el propósito y, digamos, el querer adquirir y desarrollar todos esos recursos que se pueden sintetizar en el bien, en el amor, la bondad, las virtudes, las cualidades. Esos recursos divinos están allí y en germen que se deben cultivar y se pueden cultivar porque si hay espíritus que ya hoy son de luz y empezaron como espíritus elementales, espíritus básicos, ¿no? Y hoy son espíritus de luz porque pudieron hacer ese recorrido y ese tránsito. Y nos preguntamos entonces por qué está el mundo como está, el origen del mal. Para algunos el origen del mal es el demonio, ¿no? Los demonios, los seres que practican, supuestamente que fueron creados, se rebelaron, se convirtieron en demonios y de allí se origina el mal, pero viene es de la imperfección del alma. Ya la doctrina espírita dice, no existen los demonios, existen seres dedicados al mal, seres humanos, espíritus que van a tener su proceso evolutivo. Entonces el origen del mal no es de un ser maléfico que está por allá en la sombra acechándonos, sino de nuestra propia imperfección y de esos atavismos que traemos de existencias anteriores. Y debemos seguir, entonces, ir superando hacia nuevas etapas. Podría decir un paréntesis de que esta lámina no hace parte específicamente de este tema, de esta charla, pero sí es bueno recordar que el mal, como dicen algunos, que hasta le atribuyen a Dios el mal, porque dicen, si existe el mal es porque Dios así lo quiso. No, Dios nos creó elementales, pero perfectibles, evolutivos. Y es lógico que durante esas etapas de, de tránsito, de inferioridad, surjan de nosotros acciones negativas por ignorancia, por materialismo, por pasiones, por vicios. Después vamos encontrando las consecuencias, nos vamos corrigiendo y poco a poco vamos encaminándonos por el sendero del amor, de la fraternidad, de la paz, del perdón y la tolerancia. Y también da origen a esta violencia que se enseñorea hoy en día.
Orígenes de la violencia. Por un lado, del proceso evolutivo del principio espiritual. Por otro lado, viene también de existencias pasadas en donde éramos inferiores a lo que somos hoy. Se supone que en cada reencarnación vamos siendo un poco mejores. Y también vienen de la infancia, la adolescencia y la juventud en forma de resentimientos y culpas, conflictos no superados. Todo esto se suma y da origen a todas las inferioridades, vicios y pasiones que hoy azotan a la humanidad. Y más específicamente lo podemos encontrar en el capítulo 12 del Evangelio según el Espiritismo, en el punto de perfección moral, en donde habla de las virtudes, los vicios, las pasiones y el egoísmo, para que lo repasemos. En el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec está todo bien explicado. Y específicamente, características del hombre de bien, ¿dónde estaría señalado ese sendero hacia el bien? En muchas otras enseñanzas, por supuesto, pero acá concretamente, en el capítulo 16, 17, ser perfectos del Evangelio, entonces dice que el hombre de bien practica la ley de justicia, amor y caridad. Interroga frecuentemente su conciencia, evaluando lo que ha hecho bien, lo que no ha hecho bien, lo que dejó de hacer. Pero también tiene fe en Dios, fe razonada, fe fundamentada, no fe ciega, fe en el porvenir. El hombre de bien acepta las pruebas y expiaciones, hace el bien, es bueno, humano y benévolo. Solo para, aquí está como que lindas palabras, pero que tienen toda su desglose, su explicación, y como vimos al principio, lo importante es la vivencia de cada una de estas palabras. Otra de las características del hombre de bien, ese es el sendero, ¿no? La caridad es su guía. Practica el perdón, olvido y la indulgencia. Estudia sus imperfecciones y las combate. Eso cae muy bien dentro de este tema de la reforma íntima. Estudiar nuestras imperfecciones, identificarlas y combatirlas, superarlas. Emplea bien los bienes que tiene, los bienes concedidos en la presente existencia, y si tiene autoridad, emplea bien su autoridad, respeta los derechos de sus semejantes. Entonces, el sendero del bien nos invita, para poderlo recorrer, a utilizar y aprovechar las herramientas y recursos que la doctrina espírita nos brinda. Y si la persona no está en la doctrina espírita y es católico o es cristiano, entonces tiene que utilizar y aprovechar las herramientas y recursos que le ofrece el catolicismo, el cristianismo, islamismo, brahmanismo, judaísmo, taoísmo, cualquiera de los campos en que la persona esté, porque va a encontrar allí las mismas herramientas con otros nombres más claras o menos explícitas para recorrer ese sendero del bien. Y por supuesto, el conocimiento de las leyes divinas, como la vivencia moral, la práctica del bien, amor a Dios, amor al prójimo, amor a la naturaleza y amor a nosotros mismos. Y finalmente, pues recordemos que debemos buscar en Jesús y en Kardec las respuestas, los principios y las enseñanzas para andar por ese sendero del bien. Concluimos así entonces la exposición de hoy. Bien, Álvaro. Me estaba acordando ahorita que hablaste de la doctrina espírita, unas palabras de Divaldo, que dice que la doctrina espírita no es solucionadora, es consoladora, no solucionadora. Que a todos nosotros, por la comprensión de la doctrina espírita, nos compete solucionar cada una de las situaciones que tenemos en nuestra vida,
a la manera espírita, a la manera espiritual superior, o a la manera cristiana, como se pudiera decir. Pero esa es la situación, ¿no? La doctrina espírita no nos soluciona. Nosotros, por la comprensión de la doctrina, es que debemos solucionar, cambiar, mejorar, porque lógicamente que las personas cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones difíciles en sus vidas, acuden a veces a los centros espíritas buscando de pronto una solución mágica, ¿sí? Una solución externa, exterior a ellos, y todos sabemos que el centro de las soluciones de nuestras vidas está en nosotros mismos, nosotros cambiar, mejorar, servir, estudiar, aprender, practicar. Y es un medio, la doctrina espírita es un medio, pero no es digamos, la solución final. ¿Alguien más quiere decir algo? José Maldonado. José, adelante, José. Muchas gracias. Solo quería decir que la lección de hoy me gustó mucho todo lo que acaba de indicar, pero también quisiera hacer una pregunta, ya que tocó el tema acerca de que de que reencarnamos algo así como en un mineral, en un vegetal. Solo mi pregunta sobre eso sería, Kardec dijo que los seres inorgánicos solo son formados por la agregación de la materia, ya como los minerales, el agua y el aire, que no tienen principio vital. Entonces, ¿cómo sería posible que pudiéramos reencarnarlos, por decirlo así, en un mineral, si no poseen vida orgánica y no tienen tampoco principio vital? Sí, Y el tema, exacto, el tema es complejo. Sería una charla, incluso la hemos dictado varias veces para explicar nada más ese punto. Hay muchos libros dentro de la doctrina espírita y a lo largo de la codificación vamos encontrando cómo los espíritus y Kardec están a favor del concepto de que el principio espiritual hace un recorrido evolutivo desde las formas primitivas, desde el mineral, como menciona, digamos, León Denis, Camilo Flammarion. Encontramos también el concepto en Juana de Ángelis, pero no es que el espíritu humano va a volver a reencarnar en un mineral, o si no se entiende ni se acepta que sea mineral, como volveríamos a reencarnar en un vegetal o en un animal. Esa sería la metempsicosis en la cual creían en la antigua Grecia algunos pensadores, en la India y en otras culturas y filosofías se creía en la metempsicosis, creyendo que el ser humano, por premio o castigo, podía reencarnar en especies inferiores. No, cuando hemos pasado la etapa de periodo mineral, vegetal, animal, no hay retroceso, es siempre evolutivo. Lo que sí está como oscuro, no bien explicado, no bien comprendido, pero es una buena referencia que Juana de Angelis lo especifica. El espíritu, el principio espiritual duerme en el mineral. Aunque ahí no haya principio vital, hay una serie de fuerzas, más que todo en los cristales y en los virus, hay unas fuerzas que ayudan al primer paso evolutivo del espíritu. Pero más comprensivo para nosotros es decir que todo ese proceso empieza ya en la etapa vegetal, porque hay la presencia de un principio vital, ¿no? Todo esto va compaginado, pero no hay retroceso, es todo un proceso de muchos milenios siempre hacia adelante. Bueno, ahí están tres manos alzadas: Nancy Aguilera, José Oliver, Carlos de la Hoz. Primero las damas. Nancy, adelante. Amable, gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, pues sí, realmente iba a afirmar lo que Álvaro nos acaba de decir.
León Denis es muy claro y él nos lo plantea en principio, está León Denis, y nos habla de ese proceso de evolución del espíritu. Evolución. El espíritu no involuciona, el espíritu evoluciona, nunca retrocede. Luego comenzó como esa energía electromagnética, es energía la que condensa en los minerales, y ese proceso va evolucionando, como nos dice, duermen los minerales, así como dice con el León Denis, no lo tengo totalmente claro. Sienten el vegetal. ¿Cómo? Duermen el, que no, ¿qué? Duermen el mineral. Que perdón, Alvarito, ¿cómo es el siguiente? Sienten el vegetal. Sí, bueno, sí, en el vegetal. Empieza a despertar la sensibilidad. Ah, exactamente, empieza a despertarse en el vegetal, siente, siente y se termina de despertar en el animal y hace conciencia en el hombre. Sueña en el vegetal, sueña en el vegetal. Esa era la parte que me quedaba duda. Sí, hay Y distintas se formas de agita en el expresar. animal. Y se agita en el animal. Así es como lo dice León Denis, exactamente. Entonces es el proceso que va llevando el espíritu en su evolución, Sí. hasta que hace conciencia en el ser humano. Despierta y hace conciencia total en el ser humano. Entonces no es involutivo en ningún momento, es evolutivo todo el proceso. Era necesario. Así es. El libro de Evolución en los dos mundos está también informándonos al respecto de cómo se fue dando ese proceso de evolución en el mundo, y comienza así, tal cual. André Luis lo explica muy claro en el Evolución en dos mundos, cómo comienza en el mineral y comienza en el agua, según André Luis, y ahí lo explica en el libro de Evolución en dos mundos. Comienza en el agua, y en el agua se van conformando los cristales, y a partir de esos cristales comienzan a darse los primeros minerales primitivos. Bueno, la verdad que en la relatoría que hicimos en este grupo, allí está toda la información que nos da André Luis frente a cómo se llevó a cabo todo ese proceso. Yo los invito realmente a que leamos a André Luis y todo el proceso, desde el mineral hasta el ser humano. Ahora, en las etapas del ser humano. En el libro ¿cuál? En Evolución en dos mundos de André Luis. Ahí está Okay. todo. Y cuando quieran entren a Barranquilla Espiritual, que hay ya, Pablito ya lo tiene montado en YouTube, en la redactoría que hicimos de ese libro. Los Así, en tres partes. En tres partes. Entonces los Muy invito, bien. ahí está todo eso aclarado. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Nancy. José, Oliver. Bien, Álvaro, muy buena. La verdad es que me llamó mucho la atención, muy esclarecedora, especialmente en lo de la toma de conciencia, que eso para mí es lo fundamental dentro de la doctrina espírita. No el conocimiento, sino el cambio y la transformación moral. Pero tú pusiste una diapositiva allí con relación a algo que me parece que no es correcto. Hablaste del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 12, y el capítulo 12 es amar a vuestros enemigos. No tiene nada que ver con lo que tú dijiste. Yo pienso que es capítulo 11, otro capítulo, pero no el 12. Porque el 12 habla del duelo, de la venganza, de una cantidad de cosas, pero no habla nada de eso que tú dijiste. Me parece a mí. Pues. Ah, sí, de pronto hay un error ahí en la cifra o en la lámina, ¿no? Vamos a ver aquí cuál aparece allí. Y puede ser un error en el capítulo, en el número. Perfección moral. Sí, es el capítulo 12, y el capítulo 12 es amar a vuestros enemigos. Ah, bueno, entonces corregimos cuál sería perfección moral. 17. La perfección moral está en el capítulo 17. Ah, bueno, exacto, ahí faltó el 5 en romano. Sí. Ok, gracias para corregir esa parte. Listo. Bien. Carlos de la Hoz. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Excelente la temática.
Todo lo que se planteó, mucho de lo que se planteó lo podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de los espíritus, que habla de los minerales y las plantas. Y ahí muestran todo ese proceso de evolución que se da frente a la evolución del ser humano, ¿no? Lo que se hablaba de la metempsicosis, sí, esa era una situación socrática muy antigua, pero que la doctrina vino a esclarecerlo. Por lo otro es que nos demuestra la conferencia de hoy que el conocimiento que el ser humano puede tener de la realidad del espíritu, la realidad del alma, es indiscutiblemente el tema más importante para la vida nuestra. No solamente porque sea consoladora, sino porque nos ayuda a esclarecernos hasta el punto de que más adelante podamos convertirnos en reparadores, comenzando por sí mismos. Más, ya hoy en día, la misma investigación científica, filosófica y moral han adquirido, han tomado contexto que ya está registrado en el libro de los espíritus desde el principio, ya comienzan a estudiar todo ese tipo de procesos que encontramos nosotros para llevar al ser humano ya no solamente al contexto de lo animal, al contexto de lo físico, sino que ya saben que existe una situación se puede decir que multipersonal, donde existe una cantidad de cuerpos, ya lo estudia la ciencia. Entonces es importante esta temática porque la verdad nos lleva a interesarnos mucho más en ese conocimiento. Encontramos en la realidad del alma, por ejemplo, el libro de Roberto Broglio, encontramos una temática interesante que nos esclarece mucho más sobre esta temática. O sea que yo me alegra por el tema porque nos está dando una base para seguir investigando. Era eso, man. Ok, Bien. gracias. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Bueno, sí. Lucy Y después Cárdenas, pasamos a las vibraciones, oraciones. de Centroamérica, Lucy. Ahora se prendió el micrófono. Ahí. ¿Y vas a Cerró, preguntar cerró. algo, Lucy? Cerró el micrófono. Sí. Ya, ahora sí. Adelante, Lucy. No, definitivamente no. Bueno, Álvaro, entonces, muchas gracias y ya puedes. Bueno, Gloria vamos a Patricia aprovechar Pulido. estas imágenes a orar por el Vibración. mundo. Estas que estamos utilizando los lunes para orar por los líderes, por los presidentes, por los países, los continentes, etc. Gloria Patricia Pulido, Álvaro. Sí, ok, adelante. Adelante, Gloria. Buenas noches. Yo soy muy nuevita pues en el tema, ¿sí? Me disculpan de pronto a veces la ignorancia. Estoy asistiendo a algunas reuniones, pero pues llevo muy poquito tiempo pues en el ámbito estudiando el tema, ¿sí? Yo quisiera saber de pronto cómo podemos saber en qué nivel estamos de evolución, o sea, en qué grado, o sea, cuántas veces tendremos que reencarnar, ¿sí me entiendes? O sea, como hay alguna manera de saber en qué grado estamos de evolución, nos quedará harto, nos quedará poquito. Qué pena con ustedes. Bueno, digamos que si conocemos un poquito la escala espírita que señala Allan Kardec y analizamos las características, primero que todo debemos recordar y reconocer que somos espíritus de mediana condición, que incluso hay espíritus que dicen que estamos más cerca del origen que de nuestro fin, ¿no? Digamos porque todavía estamos muy apegados al aspecto material, a las pasiones, a los vicios, a las imperfecciones. Pero si se enfoca desde el punto de vista de los planetas, estamos como en la segunda escala de mundos, porque el primer grado son los mundos primitivos y hemos pasado al segundo grado ya
casi concluyendo que son los mundos de expiación y prueba, pero somos espíritus imperfectos y como dije, en la tierra pueden haber espíritus buenos, espíritus del segundo orden, pero básicamente en términos generales, generalizando la humanidad, estamos en el tercer orden de los espíritus imperfectos en distintos grados. Y Kardec, recordemos que hace una clasificación de 10 clases, pero él dice no son absolutas ni son abarcantes, porque si se habla, por ejemplo, de espíritus benévolos o espíritus de falsa instrucción, pues hay grados intermedios. Pero en términos generales, desde el punto de vista de mundos, estamos en el segundo peldaño de mundos de expiación y prueba, pero en digamos que no satisface totalmente lo que se pregunta, porque decir que estamos en el mundo de expiación y prueba, digamos que podemos recordar que convivimos espíritus buenos, espíritus de mediana condición y espíritus de inferior condición. Generalizando, podríamos decir que somos espíritus de mediana condición, mezcla de virtudes y de imperfecciones. Lo importante no es tanto el grado, ¿no?, el nombre exacto, sino que con el autoanálisis sabemos que estamos todavía llenos de imperfecciones, vicios y defectos y que hay que trabajarlos para desarrollar también las virtudes y cualidades. Bueno, Dios lo bendiga. entonces, Muchas gracias. gracias. Disculpen, hasta ahorita encontré el micrófono. La realidad, pues yo sí no estoy de acuerdo en esa situación de que somos vegetales. Yo sé que somos quinto esenciales, tenemos de todo lo que hay en la naturaleza, ¿verdad? Entonces voy a buscar en qué página del libro del maestro Trincado está eso bien explicado. Yo no me recuerdo realmente cuántas, eso, donde aparece ahí que somos quinto esenciales. Tenemos de los minerales, de los vegetales, de los animales, pero sabemos que si el Padre nos hizo hombres, no podemos ser ni vegetales ni animales, porque la ley es una y la ley se cumple. Sí, no, y no se dice que seamos vegetales o animales, sino que pasamos evolutivamente hace millones y millones de años por estos niveles evolutivos. Ahora somos humanos. Bueno, entonces vamos en la próxima clase traer algunas referencias de las obras de Kardec, y son muchas las referencias de André Luis, Juana de Ángelis, Manuel Filomeno, muchos que coinciden en el mismo sentido de que el principio espiritual ha evolucionado por todas esas etapas hasta llegar a la etapa nominal por la cual estamos transitando. Bueno, entonces, hermanas y hermanos todos,